El día de hoy vamos a hablar del matrimonio, ¿Cuántos están listos para hablar del matrimonio? Ok, ¿dónde están los casados? Que mantengan sus manos en alto. Okay. ¿Cuántos de ustedes andan felices por estar casados? Estaba averiguando que nadie bajó la mano ahorita. Ok, ¿dónde están los futuros casados? Ahí está, amén. Hay esperanza y fe en este lugar, amén. Que Alex Río, que Dios te bendiga, amén, amén. Puede pasar. Vamos a hablar del matrimonio del reino. Para que sepan, en el mes de septiembre vamos a tener un día de bodas para los que no están casados y a lo mejor están viviendo juntos o lo que sea y desean unirse y estar, en lo correcto delante de Dios. Y vamos a hacer eso en septiembre. Ya tenemos varias parejas inscritas y estoy muy listo para ese día. Pero hoy vamos a hablar acerca del matrimonio. ¿De dónde? ¿Del qué? Del reino. Y esto es muy importante. Y voy a llegar aquí al final del mensaje, el concepto de que es un matrimonio del reino. Tu matrimonio o tu futuro matrimonio no se trata simplemente de un matrimonio, sino tu matrimonio representa y es parte de algo mucho más grande, y es el reino de Dios. Y es importante entender que nuestros matrimonios pertenecen al reino y son ejemplos del reino de Dios. Un par de cosas antes de comenzar. Número uno, yo no voy a decir todo lo que se puede decir acerca del matrimonio. Eso tomaría muchos domingos para decir todo lo que hay que decir, pero lo que voy a dar hoy es un buen cuadro bíblico acerca del matrimonio. Así que no voy a decir todo, pero creo que voy a decir mucho. Número dos, les animo a que presten buena atención y hay una razón por la cual digo esto, y de realmente prestar atención a mis palabras, lo que estoy diciendo, y no dejar que como el filtro o los lentes de la cultura determinan cómo percibes la palabra de Dios, sino que dejas que la palabra de Dios sea tu filtro para determinar si lo que la cultura enseña es bueno o malo. ¿Están conmigo? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque muchas veces personas se oponen a lo que la palabra dice simplemente porque la palabra pasada por el filtro de la cultura, uno piensa que la palabra de Dios anda equivocada. Y no es así. Todo lo que Dios dice es bueno y fiel para nuestras vidas. Así que vamos a comenzar en 1 Corintios. Tengo que decirles que voy a mencionar varias veces la palabra que tiene 4 letras, S-E-X-O, sexo. Sí, lo voy a mencionar varias veces, especialmente en este capítulo, 1 Corintios 7, pero quiero que entiendan algo el día de hoy, de que estos versículos los voy a utilizar para enseñar principios del matrimonio y cómo funciona el matrimonio. Y si estás listo, di amén. Vamos a jalar de 3 libros de Pablo el día de hoy para desarrollar bien este tema. Vamos a arrancar. Él dice, ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es decir, que los corintios habían escrito una carta a Pablo con un montón de preguntas. Y aquí está Pablo respondiendo a sus preguntas. Él dice, es cierto que es bueno. ¿Qué palabra viene después de bueno? Abstenerse de tener relaciones sexuales. Y aquí están los casados diciendo, yo no estoy de acuerdo con Pablo. Y aquí están los futuros esposos diciendo, yo tampoco. Aquí está. Es importante. Mírale a alguien, y diles, está bien reír, está bien reírse. Está bien, dile, sí, está bien.
No hay problema. Podemos reír el día de hoy. ¿Dónde están sus sonrisas? A ver. Ahí están. Vamos bien. Ok. ¿Por qué menciona Pablo esto? ¿Por qué menciona Pablo esto? Es importante entender algo. Hay una parte de esto que tiene que ver con ser soltero y otra parte con un principio. Y quiero hablar del principio. ¿Sabes quién vivió en esta tierra y abstuvo completamente de tener relaciones sexuales? Su nombre es Jesús. Jesús. Y no miramos a Jesús como un hombre incompleto por no haber estado casado o no haber disfrutado humanamente de relaciones sexuales. Cristo era 100% divino, 100% hombre, vivió completamente como un hombre, pero estuvo completo en Dios, aún como hombre, sin tener esas relaciones. ¿Y por qué es eso importante? Para entender que el que nos llena es Cristo. Y muchos piensan el matrimonio acerca de que este me va a suplir lo que yo necesito. Y cuando esta es tu perspectiva del matrimonio, te irá mal. Te irá mal. Y como soltero y ahora los que estamos casados debemos de entender esto, que el que me llena, el que me suple es Cristo y soy completo en Él. Dile a alguien cerca a ti, eres completo en Él, completo en Él. ¿Cuántos lo creen? Y esto es importante porque si vemos el matrimonio como algo para completarnos, entonces vamos a quedarnos siempre frustrados. Siempre frustrados, porque cuando la esposa o el esposo no hace lo que uno quiere, vas a estar, es que mi vida anda mal, mi vida anda horrible, porque no me está dando lo que necesito. Pero no, tú estás completo, ¿dónde? ¿Y en quién? En Cristo. Sin embargo, él dice, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia ¿qué? Esposa, y cada mujer su propio. Es decir, que el sexo es bueno, es creado por Dios, pero debe estar ubicado dentro del, ¿alguien sabe? Del matrimonio. Sí. ¿Cuántos manejan carros aquí? ¿Algunos? A ver, ¿cuántos manejan carros? Ok. Y para llegar de tu casa, de tu lugar, aquí a la iglesia, tuviste que manejar el carro, ¿correcto? Y tu carro tenía que mantenerse dentro del carro. Oh, vamos bien. Así que tienes la libertad de tener un carro, tienes la libertad de manejar un carro, pero hay unas reglas. Y las reglas son para tu protección y para la protección de ¿quiénes? Todos los demás. Mantente dentro del carril. Y es igual con sexo. Dios ha diseñado y creado el sexo, pero es diseñado para estar dentro del carril llamado matrimonio. Y cuando está fuera de ese carril, causa un montón de problemas, un montonazo de problemas. Hasta estudios científicos de todo el daño que ha causado el sexo ilícito. Ahora estoy predicando aquí en la iglesia, les digo esto: si has fallado, si te has equivocado, hay restauración en Cristo Jesús. Quiero que sepas eso y puedes comenzar a caminar desde ahora en adelante en la manera correcta. Dios te ama y tiene un plan y bendición para tu vida. ¿Alguien lo cree? Amén. El esposo, dice, debe satisfacer, dilo conmigo, satisfacer. Que dice las necesidades sexuales de su esposa, y la esposa debe también satisfacer las necesidades sexuales de su marido. También dice, la esposa le da la autoridad, dilo conmigo, autoridad sobre su cuerpo a su marido, y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. ¿Qué nos muestra esto como principio? Como principio nos muestra que el esposo sirve a su esposa y la esposa sirve a su esposo. En otras palabras, el matrimonio es formado por dos personas donde hay servicio, el uno hacia
el otro. ¿Cuánto pueden decir amén? Esto es importante. Muchos matrimonios, incluso matrimonios de cristianos, son formados de esta manera. Cada uno pelea por sus derechos. Cada uno pelea por lo que uno necesita. Y cuando el matrimonio es formado por dos personas que pelean por sus derechos, nunca será un matrimonio sano. Pero cuando hay dos personas que en vez de pelear por sus derechos, sino pelean por servir el uno al otro, habrá la bendición de Dios en ese matrimonio. Tengo algunos amenes por ahí. No, esto es muy importante. Yo he vivido mi propio matrimonio. También yo he lidiado con un montón de matrimonios en asesoría y consejería y todo eso. Y déjame decirles que cada matrimonio donde hay problemas, vienen conmigo y cada uno está peleando por lo que uno necesita. Y inmediatamente, ya sé, hasta que los dos se humillen y se sometan no al otro, sino a Cristo, y deciden que no estoy en el matrimonio para recibir, sino estoy en el matrimonio para dar. Entonces ahí es cuando todo comienza a cambiar. Ahí es donde cambia. Seguimos adelante. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la ¿qué? ¿A la qué? Así que mira, es que alguien va a salir del servicio y decir: esposo mío, esposa mía, el Señor me llamó a ayuno y oración por 2 meses. Y por esa razón es que vamos a parar por un ratito. No tienes permiso a hacer eso. ¿Y por qué? Porque dice ahí, a menos, regresa por favor. A menos que los dos estén de acuerdo. En otras palabras, el uno sirviendo al otro. Esa es la manera correcta del matrimonio. Después dice, deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Eso les digo a modo de, sería un poco mejor que él diga esto, les digo, a modo de concesión. Quiero que digan concesión. No como un, ¿qué? Mandato. Ok, cuando él dice que va a dar algo a modo de concesión y no de mandato, es lo que viene en versículo 7 ahorita. Y esto es lo que él está diciendo. Sin embargo, versículo 7, sí. Quisiera que todos fueran. Ay, Pablo, que todos sean solteros. O sea, ¿cuántos están felizmente casados aquí? Pero Pablo dice, me encantaría que fueras soltero. En vez de ¿qué? Y esta es la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo? Bueno, hay que entender lo que está diciendo en el contexto de las demás enseñanzas de Pablo, que podemos entender un par de cosas. Uno bíblico, el otro cultural. Primero el bíblico. Entendemos que Pablo decía que un hombre y una mujer casado no se dedica tanto a las cosas de Dios, sino se dedica ahora a su marido y después a sus hijos también, cuando se entienden eso. Así que no es que sus vidas no están entregadas a Dios, es que no tiene el tiempo para hacer todas las cosas que hacía antes. Yo cuando era joven adulto, que no estaba casado, tenía mucho más tiempo para hacer muchas cosas de la iglesia o del ministerio y de todo eso. Sigo ministrando, sigo con la iglesia, pero hay también prioridad de la familia. Y él, por ser soltero, podía dedicarse completamente al avance del reino de Dios en un montón de diferentes lugares. Así que esa es una porción de lo que él está diciendo. La otra porción es que algunos teólogos creen que por una
persecución tan grande que tuvieron en ese tiempo, Pablo estaba diciendo básicamente cuidado, porque la realidad es que si se casan y tienen hijos y con esta persecución es que pueden terminar sufriendo mucho como consecuencia. Y algunos creen que por eso él dijo, quisiera que todos fueran ¿qué? Solteros igual que yo. Pero mira lo que dice después. Pero cada uno tiene su ¿qué? Don específico de quién. Unos de una clase y otros de otra. Por esto él dice de concesión, no de mandato. Porque él está diciendo, a mí me gustaría que todos fueran solteros, pero cada uno tiene un don de Dios. Y el don de Dios es de o ser casado o ser soltero. Casado o soltero. Así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar tal como yo. Y aquí hay unos jóvenes que han perdido toda la esperanza. Porque Pablo dijo para los solteros que es mejor no casarme. ¿Qué pasa aquí? Pero si no pueden controlarse, miren lo que dice, entonces deberían. Ahora los jóvenes adultos dicen, amén, gloria a Dios. Es mejor casarse que arder de pasión. Déjame decir lo que él está diciendo para que lo entendamos. Él está diciendo, mira, hay algunos que tienen el llamado de estar casado y otros que tienen el llamado de estar o vivir como soltero. Pero la realidad, y yo he llegado a creer esto, lo que les voy a enseñar, esto a lo mejor no has oído, de que los que Dios llama a ser solteros, lo que Dios da el don de ser soltero, no, a ellos no les arden las pasiones como los demás. En otras palabras, esa persona con el llamado y el don de ser soltero está tranquilo y feliz en el Señor con ser soltero y no tiene ningún problema en vivir su vida el resto de sus años dedicado al Señor de esa manera. Pero si le arde a una persona, a lo mejor no tiene el don de ser soltero, y vamos a orar para que Dios te dé la esposa o el esposo para la gloria de Dios. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ok, seguimos. No obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. ¿Y qué es? La esposa no debe dejar a su marido. ¿Cuántos hombres dicen amén? Wow, Dios ayúdanos. Ok. Pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. ¿Y cuántas mujeres dicen amén? Déjame enseñarles esto, muy importante. Muestra que el corazón de Cristo es la restauración. El corazón de Cristo es la reconciliación. Yo no voy a hablar hoy acerca del divorcio. Ese es otro tema que requiere un montón de otros versículos y enseñanzas. Pero déjame contarles una historia que muestra lo que Pablo está diciendo. Hace 15 años atrás estuve en un lugar ministrando como pastor, y al final del evento una mujer se me acercó. Y esta mujer que se me acercó me vino a decir lo siguiente. Ella me dijo, Pastor Jeff, estuve casado con mi marido, pero él era un borracho, tomaba un montón. Así que decidí en ese entonces, por lo que había pasado años antes. Ya me está contando esto años después. Y ella me dijo lo siguiente: yo decidí divorciarme de mi esposo porque él era un borracho. Entonces me divorcié de él, y después él terminó casándose con otra mujer. Y yo hasta hoy en día siento que a lo mejor fallé.
y me equivoqué. Ahora en el mundo, incluso pastores dirían: no, no fallaste, tú hiciste lo correcto, tú saliste, fuiste huyendo de ese borracho. Pero yo no le dije eso. Yo le dije: ¿sabe qué? Lo que tú sientes en tu corazón de que fallaste es correcto. Porque el corazón de Cristo siempre que es la restauración, la reconciliación. Y le dije: a lo mejor lo que deberías de haber hecho en ese entonces, para que sepan, no estoy diciendo todo, cada situación es distinta. ¿Pueden aceptar eso? Es solamente una historia. Pero le dije: a lo mejor lo que deberías de haber hecho hubiera sido separarte de él por un rato y orar y creer que el Señor lo iba a cambiar. Y con la transformación de su vida, volver y tener un matrimonio restaurado. Pero ya siendo que te divorciaste y se casó con otro, pues ya no tienes esa oportunidad. Pero el corazón de Cristo siempre debe ser un corazón de ¿qué? De restauración. Mis abuelos, los padres de mi papá, se divorciaron. Pero años después, Dios restauró su matrimonio y volvieron a casarse nuevamente. Y por esa razón yo tuve el privilegio de siempre ver a mis abuelos que se amaban el uno al otro. Dios es un Dios de restauración. Y ese debe ser nuestro filtro en el matrimonio. Déjame decírtelo de esta manera. Debes buscar la restauración todos los días en tu matrimonio, porque si no, llegarás a un punto tarde o temprano en que pensarás: esto no puede ser restaurado. Pero si te comprometes a la restauración diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, entonces tendrás un matrimonio sano, porque hay personas que quieren ser restauradas. ¿Cuántos pelean en sus matrimonios? A ver. Amén. Los más rápidos aquí para levantar la mano. Bien, y los demás son mentirosos. Ok. Siempre hay peleas en el matrimonio, pero ¿qué debo buscar? Ser restaurado en mi relación con mi esposa, en tu relación con tu esposa o con tu esposo. Y esa es la realidad, que tengamos el corazón de restauración, porque ese es el corazón de Cristo. ¿Alguien está conmigo? Amén. Y parte del problema es que los hombres en ese entonces podían dejar a la mujer por cualquier cosa, literalmente. Por eso Jesús incluso habló de que Moisés les dio un certificado de divorcio. Es que lo hacían tan fácil. Era como que el hombre dice: mujer, dame una carne asada de 12 onzas. Y de repente la mujer, la esposa, le da una carne asada de 11 onzas. Y dice: ay, me faltó una onza de carne, nos vamos a divorciar. Y así era, pues no de la carne asada, pero así era. O sea, los hombres con cualquier cosita que la mujer hacía mal, dice: ya te echo fuera, no quiero estar casado. Y Pablo está tratando de animar a que no echen fuera un matrimonio, a una mujer, a un varón, simplemente por cualquier cosa, sino que nos dediquemos a una vida y un matrimonio sano, un matrimonio restaurado, un matrimonio lleno del amor de Dios. ¿Están conmigo? Muy bien, hemos hecho la primera de las 3 cartas de Pablo aquí. Colosenses capítulo 3 versículos 18 a 21. Vamos a leer versículo 18 todos juntos. ¿Están listos? Otra vez, ¿están listos? Muy bien, 18 en voz alta, que dice: esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. Y los varones dicen: ok. Versículo 19 en voz alta. ¿Listos? Maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Y las esposas dicen: ahí vamos bien.
Ok, versículo 20, vámonos todos juntos. ¿Qué dice? Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Y los padres dicen, oh, mira eso. Oh, no, uno más, versículo 21. ¿Qué dice? Dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Los hijos dicen, oh, sí. Hay algo para todos aquí. Algo para todos. ¿Qué está haciendo Pablo? Esto es muy importante. Él está lidiando, escucha esto, con la naturaleza pecaminosa de cada uno. Está lidiando con el corazón de pecado de cada persona. Uso los hijos como un buen ejemplo. Mi prédica no se trata de ellos, pero volvemos al versículo de los hijos, creo que es versículo 20, por favor. Y dice, hijos, obedezcan. Ahí paro, obedezcan. ¿Y qué es la naturaleza pecaminosa de un hijo normalmente? La desobediencia. Así que Pablo está lidiando con la naturaleza pecaminosa de un hijo, pero también tiene que lidiar con la naturaleza pecaminosa de las esposas y también de los esposos. Así que volvemos a la esposa primero, después vamos al varón, ¿ok? Y tengo que decir esto de antemano para que las esposas sepan, voy a decir más cosas de los varones en el servicio de hoy, ¿ok? Así que aguantan un poquito lo que digo de ustedes y ahí llegarán al otro lado, ¿ok? Pero mira, vamos al versículo 18. Vamos al versículo 18 y miramos esto. Él dice que las esposas tienen que hacer ¿qué? Sujetarse a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. ¿Cuántas esposas aquí pertenecen al Señor? Entonces tienen que sujetarse. Aquí está el problema. El problema es que en la cultura, especialmente con el movimiento tan grande de feminismo que ha pasado en estos últimos 100 años más o menos, escuchamos esto. Y para que sepas, he estado en reuniones, en citas con parejas donde me han hablado de esta manera y les hace pensar que someterse les da menos de lo que la cultura les da hoy en día. Y piensas que yo no puedo aceptar lo que Pablo dice aquí, porque él está bajando el estatus de la mujer. Tengo que decir un par de comentarios acerca de esto. Número uno, el movimiento del feminismo ha hecho ciertas buenas cosas, pero también ha hecho unos desastres para las familias. Y esa es la realidad si lo estudias bien y si vas a las raíces del movimiento. Hay unas cosas bastante pecaminosas ahí que han marcado el movimiento. Pero déjame decir esto, que lo que Pablo está diciendo aquí no está bajando el estatus de la mujer, sino está elevando el estatus de la mujer. ¿Cómo lo sabemos? Porque según la ley, las esposas en ese entonces fueron consideradas la propiedad de sus esposos. Ahora, eso suena loco para nosotros hoy en día, como que las esposas legalmente eran la propiedad de los esposos, pero así fue, y principalmente eran la propiedad del esposo para la protección de la esposa y la familia. Pero ¿cuántos saben que vivimos en un mundo lleno de pecado? ¿Correcto, sí o no? Y cuando hay un esposo que según la ley tiene a su esposa como propiedad y combinas eso con pecado, el esposo termina tratando a su esposa como si fuera una esclava. Y eso era la realidad en muchas familias, en muchos matrimonios, en muchos lugares en ese entonces. Así que, ¿qué está haciendo Pablo aquí? Él dice, esposas, sujétese, sométese. En otras palabras, la sumisión es por decisión. La sumisión es ¿por qué?
decisión. En otras palabras, Pablo ha dado la libertad a la mujer. Tú no eres propiedad, tú no eres una esclava, tú puedes tomar la decisión. ¿Y cuántos dicen amén a eso? No, él eleva el estatus de la mujer. Esto es increíble, pero de todos modos todavía está marcando él el rol de la esposa, que es un rol de ¿qué? Sumisión. Dilo conmigo, sumisión. Lo voy a explicar un poquito más al ratito, pero una sumisión tiene que ver su rol. Y quiero que utilicemos estas palabras para la mujer, que ella debe respetar su esposo. ¿Por qué no digan esa palabra? Respetar. Ok, vamos a utilizar esa palabra. Ahora, versículo 19 habla de los maridos y dice lo siguiente, que el marido, el esposo, debe de ¿qué? Amar a su esposa y nunca la trate con ¿qué? Aspereza. En el griego esta palabra es como que algo amargo. Entonces está diciendo no le trates amargamente o con amargura. ¿Cuántos han probado algo amargo y dicen ay, no, yo no quiero comer eso, ¿no? Y él está diciendo no seas amargo con tu esposa. En otras palabras, el hombre que dice a su esposa, mujer, Colosenses capítulo 3, versículo 18 dice que tiene que someterte a mí. Es un esposo que está desobedeciendo, versículo 19. Es un esposo que está mandando la obediencia de su esposa mientras él desobedece la misma palabra de Dios. Y esa es una equivocación bastante grande. ¿Sabe quiénes hacen eso en la Biblia? Los fariseos. Así que hombres, no sean fariseos, por favor. Y las mujeres dicen, ok, ahí está. Entonces la esposa debe de respetar, dilo conmigo, respetar. Y el esposo debe de amar. Dos palabras claves. La esposa debe de respetar y el esposo debe de amar. Déjame hablar a las esposas por un momento en esto. Porque los esposos tienen un llamado de parte de Dios en tres roles específicos. Primero es de ser proveedor. ¿Por qué no digan eso conmigo? Proveedor. Segundo es de ser protector, dilo, protector. Y el tercero es de ser sacerdote, digan eso. Tres roles que Dios ha dado. Ahora, ¿todos somos sacerdotes como hijos de Dios? Claro que sí. Estamos aquí hablando del hogar, del matrimonio, no de nuestro estatus delante de Dios. Ahora, Dios le ha dado estos tres roles, de proteger, de proveer y de dirección espiritual, de sacerdote. Y esto es muy importante. Sabemos que lo de protección existe porque los hombres incluso físicamente son ¿qué? Más fuertes que las mujeres. No me importa que te muestran las películas que tiene la mujer superhéroe que está destruyendo a todos los varones. Esa es pura mentira, ¿ok? Que lo disfrutes en la película, pero no en la realidad. Todavía los hombres, incluso hombres débiles en muchos casos, son más fuertes que las mujeres. La ciencia nos demuestra que los músculos y los huesos también en sí tienen un poder y una fuerza mucho más grande en el varón que en la mujer, y por eso el varón tiene un rol que es llamado protector. Él tiene que proteger. ¿Están conmigo? Ok, mira esto. Entonces, ese rol continúa. Segundo, de proveer. Históricamente, no eran las mujeres yendo a los campos matando los animales. ¿Quiénes eran? Eran los varones que estaban matando los animales para proveer por lo necesario para su casa. Y también el hombre es sacerdote de su hogar, es llamado a dirigir su hogar en los caminos de Cristo. Ahora, ¿todos de acuerdo? Muy bien. Y con esto en mente, aquí está el problema, que muchos hombres, y lo sé bien porque soy uno y conozco a muchos, tienen
por decirlo, una cierta duda de si están cumpliendo con lo que deben de cumplir. Y cuando la esposa utiliza sus palabras para regularmente o maldecir o ir en contra de lo que el esposo dice, o de menospreciar, o de tratar de corregir todo lo que está equivocado con su varón, y hay muchas mujeres hoy en día que dicen, tienen mucho equivocado, Dios ayúdame, y tratan de cambiar todo. Lo que tú haces en medio de eso es que añades a la duda que tu esposo tiene de sí mismo. Mujeres, les quiero llamar a algo. El respeto de la mujer hacia su esposo, es decir, que en una área tú comienzas a llamar a tu esposo a lo mejor. En otras palabras, usas tus palabras para animar, no para desanimar, para levantar. Que seas una esposa de palabra profética con tu esposo. No te estoy llamando profeta, te estoy diciendo de la misma manera que mi esposa y yo decidimos llamar a nuestros hijos y darles nombres proféticos. Yo puedo pasar por el primer y segundo nombre de cada uno de mis hijos y darte el significado de sus nombres y por qué dimos esos nombres a ellos y lo que creemos proféticamente y lo que Dios hará con ellos. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Que esto es importante. Y en vez de palabras que desprecian y desaniman, usa tus palabras, esposas, para levantar tu hombre al nivel en que tú deseas que él esté. Usa tus palabras para llevarle al próximo nivel. Porque si siempre es que fracasas, es que fallas, es que nunca cumples, es que no haces, es que olvidas siempre, es que esto, aquello y lo otro, es que tú nunca me prestas atención, es que nunca haces esto, nunca haces aquello, el hombre va a hacer eso y peor. Pero si comienzas a usar tus palabras de esta manera, yo creo en ti, tú puedes, gracias por proveer, y debes usar gratitud. Debes usar la gratitud. Gratitud es un principio bíblico. ¿Cuántos lo creen? Pero hay muchas esposas que a veces están como, bueno, pero es que cuando mi esposo cuida a los hijos es su deber, debe de cuidarlos. Él no es simplemente una persona que de repente le pago para cuidar, él es su papá, debe de cuidarlos. Y cuando yo salgo para mi cita con mi pelo, él debe, es su deber y no le voy a agradecer, es su deber. Él no me agradece a mí, así que no le voy a agradecer a él, no. Que tengas un corazón de gratitud, no porque no es su deber, sino porque quieres celebrar lo bueno que está haciendo. ¿No es así? ¿Cuántos de ustedes como padres, cuando el hijo toma su primer paso, lo celebras? Wow, no sé qué pasa aquí. Bueno, espero que sí. Está como, wow, mira, tomó su primer paso. Ok, adelante, tomas el segundo. Pero imagínate si fueras de esta manera. Tomas su primer paso, bueno, es uno, pero te faltan 100,000 más. ¿Qué pasa? Mi hijo es tan poco. No. Y que seas una voz de ánimo en la vida de tu esposo. Ese respeto, esa honra le levantará para ser el varón que él tiene que ser. Amén. Amén. Y a los esposos que aprendan a amar, a ser tiernos. No todo es un martillo. No tienes que usar martillos, son buenos para la madera. Son buenos para construir cosas, pero no son buenos en el matrimonio. De vez en cuando son buenos con los hijos, se han dado cuenta, de vez en cuando, no siempre. Porque el mismo Pablo dice en versículo 21, que dice a los padres, él dice, padres, versículo 21 por favor, no exasperen
a sus hijos. Así que usas el martillo de vez en cuando, pero no regularmente. Yo tuve que aprender esta lección para las cosas más chiquitas. Es que un niño bota un vaso en la mesa, ¿qué está pensando? Porque no está prestando atención. Y Dios me tuvo que cambiar. Ahora, bota un vaso en la mesa y es, ok, pues agarra un papelito y límpialo, no hay problema. Está bien, accidentes pasan. O sea, no utilizar el martillo para cada cosa que sucede, porque eso no ayuda. Y las esposas no necesitan un martillo. Las esposas tienen que ser bien cuidadas por sus esposos. ¿Alguna esposa está de acuerdo? Oh, mira eso, me están apoyando ahorita. Y esa es la realidad. Y si esposos, si la cuidan bien, si la aman bien, si la sirven bien, entonces te va a ir mucho mejor, mucho mejor. Pero para los dos, las mujeres que pueden respetar y los varones que pueden amar. Ahora, hay un problema en el matrimonio que siempre existe, de que los hombres son más dirigidos hacia la acción y las mujeres son más dirigidas hacia la emoción en el matrimonio. Estoy hablando de matrimonio. En otras palabras, ¿cuántos tienen un matrimonio donde la esposa habla mucho y el esposo casi dice nada? Tengo varios amenes aquí. Y la esposa es que nunca me habla, nunca me dice nada. Yo leí el título de un libro cristiano de matrimonio una vez, que traducido es esto: los hombres son como waffles y las mujeres somos como espagueti o fideos. ¿Y por qué dice eso? Porque las mujeres todo está conectado, todo. Es que, ¿sabe qué? Fui a la tienda hoy y cuando estuve en la tienda compré esta camisa. Ay, pero esta camisa la misma que mi amiga tiene. Hoy mi amiga estuvo el otro día en este lugar y la vi y estuvimos platicando del otro. Oh, sí, y el otro, todo está conectado. Pero le preguntas al varón, ¿cómo fue tu día? Bien. ¿Qué hiciste hoy? Trabajé. Y está pensando, ¿hay algo más? No, pues estás en el cuadrito pequeño y hay lo único que hay, una palabra, dos palabras. En la realidad que hay diferencias. Y en el matrimonio el hombre es más llevado a la acción y la mujer hacia la emoción. O en otras palabras, la mujer habla de lo que se siente mucho, feliz, felicidad, o está enojada, o está triste, o lo que sea. Y se expresa con las emociones. Donde los hombres mayormente, los hombres se sienten igual, sienten las emociones, simplemente no las expresan como las mujeres lo hacen, pero el hombre se inclina hacia la acción. O sea, la mujer se expresa, tengo este problema en el trabajo, y el hombre dice, voy ahorita a arreglar ese problema. ¿Cómo que te trata de esa manera? Y la esposa está como, no vayas, solo quiero que me escuches. ¿Algunos han pasado por esto? Mira el video ahorita, este es buen ejemplo. ¿Entendés? Y es constante, como si la tuviese en mí. O sea, literalmente puedo sentir la presión en mi cabeza. Es insoportable, no para un segundo. Y eso es lo que más me asusta. ¿Qué pasa si no para nunca? Tenés un clavo en la cabeza. No, ¿sabes que el clavo no tiene nada que ver? ¿Decís que no? Yo creo que si lo sacamos, el problema se arregla. No, esto no es algo que tengo que me podés arreglar. No es que estoy tratando de arreglarte, simplemente estoy usando la lógica. Y me parece que si nosotros el clavo lo sacamos. Siempre haces lo mismo. Siempre querés solucionar las cosas y yo lo único que necesito es que me escuches. Está bien, escuchar está muy lindo, pero tenés un clavo en la cabeza, lo sacamos. ¿Pero es que ni ahora me estás escuchando? ¿Te das cuenta? ¿Está bien? ¿Está bien? Tenés razón. Te escucho. Bueno, es que tengo este problema que, no sé, tengo jaquecas. Se me rompieron los buzos. No sé qué hacer. Suena muy difícil. Sí, es muy difícil. Gracias. Déjate de joder, si lo sacamos. Ni se te ocurra. ¿Cuántos tienen un matrimonio así?
Que los hombres escuchen. Eso es amar. Me ha tomado años, me tomó años, honestamente, para aprender bien cómo sentarme y escuchar. Pero aprendí y mi matrimonio va mucho mejor como resultado. Así que varones, que aprecien, que amen, eso es buenísimo. Así que vamos a la última carta de Pablo para el día de hoy, Efesios capítulo 5, versículos 21 a 33. 21 a 33. Leen el primer versículo conmigo, todos juntos. ¿Qué dice? Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Entonces, el matrimonio requiere la sumisión de ¿quiénes? De ambos. La mujer se somete al varón y el varón se somete a la mujer, correcto, es lo que Pablo está diciendo. Lo que Pablo está por decir son dos cosas importantes. Número uno, la apariencia de la sumisión, o cómo parece la sumisión para la mujer y cómo es la sumisión para el varón, para el hombre. Y segundo, va a conectar esta sumisión a Cristo, igual para la mujer que para el hombre. Y miramos lo que él dice. Así que para las esposas, la sumisión significa esto: sométase cada una a su marido como al Señor. Entonces, mujeres, la apariencia de tu sumisión en el matrimonio debe ser igual a tu sumisión ¿a quién? A Cristo. De la misma manera que te sometes a Cristo, debes de someterte en el matrimonio. Pero, ¿qué sumisión? ¿De qué estamos hablando aquí? Mira lo que dice. Él dice, porque el marido es la ¿qué? Aquí están los hombres, yo soy la cabeza. Ok. El marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así que el hombre es la cabeza. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Cómo funciona esto? Y esta es la pregunta de 1,000,000. Quiero que pienses en la cabeza. ¿Cuántos hoy tienen una cabeza? ¿Algunos tienen una cabeza? Muy bien, me alegra. Ok. Y tú sabes que tu cabeza está ubicado arriba en tu cuerpo, ¿correcto? Pero esa es como una manera de simplificar el tema. Tienes que pensar no en la ubicación de la cabeza, sino en la función de la cabeza. No la ubicación, sino la función de la cabeza. Esto es muy importante, porque muchos piensan que la cabeza se trata de liderazgo y es cualquier liderazgo, y no es así. Tiene una dirección muy específica. Piensa por un momento en lo que hace el cerebro. El cerebro envía señales al resto del cuerpo, ¿correcto? ¿Sí o no? Dirige el cuerpo, claro que sí, para que el corazón pueda palpitar, para que los pulmones puedan respirar. La cabeza, el cerebro, envía señales. Dilo conmigo, envía ¿qué? Señales. Hay un liderazgo de la cabeza que envía señales, pero las señales que envía es para, escúchame bien, es para el movimiento del cuerpo. Di esa palabra, movimiento. Quiero que digas otra palabra, avance. En otras palabras, mi cerebro envía señal a la boca para que yo
hable, es movimiento, es avance. Mi cerebro envía señales a mis manos y mis brazos. La gente dice que yo muevo mis manos y todo como mi papá también cuando él predica. Y bueno, eso es. Y mi cerebro lo hace. Y yo estoy siempre moviendo mis brazos y mis manos. Y mi cerebro envía señal a mis pies y piernas para estar caminando mientras estoy predicando. El cerebro está enviando señales para que haya ¿qué? Movimiento, avance. Ok, si entiendes, di amén. Aquí está el problema. Muchos interpretan equivocadamente el concepto de la cabeza aquí y piensan que la cabeza es solamente como un pirámide, un triángulo, donde el esposo está arriba, todos están abajo y todos tienen que servir a aquel que está arriba. Así que el esposo está en su gran trono y dice: soy la cabeza de esta familia, soy la cabeza del matrimonio y tú haces lo que yo quiero. No. La cabeza envía señales para movimiento. No es como un pirámide, es como una flecha. Es como el punto de lanza. En otras palabras, el punto de la lanza, la flechita, abre el espacio para el movimiento. Dirige para que haya movimiento. Dilo otra vez, movimiento. En otras palabras, el esposo que funciona como cabeza utiliza su liderazgo no para que los demás le sirvan a él. Utiliza su liderazgo como cabeza para dirigir su esposa y sus hijos a la plenitud de Cristo en sus vidas, para moverse y avanzar en las cosas del Señor. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Yo no uso mi liderazgo para decir: hazme esto, hazme el otro, te mando que hagas esto. No, no, no. Eso no es la cabeza. La cabeza sirve para movimiento, no hacia mí, sino movimiento de avance hacia el Señor y sus propósitos. ¿Cuánto pueden decir amén? En otras palabras, cuando mi esposa vino conmigo un día y me dijo: Jeff, siento que el Señor nos ha dirigido, me habló de vender nuestra casa. Yo no tengo ningún problema como cabeza del hogar, como sacerdote del hogar, decir: ay no, pero el Señor solo habla a mí, no te habla a ti. No. El Señor le reveló algo a ella y qué bueno. Pero ¿qué hizo con esa revelación? Vino conmigo y dijo: no estoy segura si esto es del Señor. Y yo dije: oh no, estoy de acuerdo, eso es el Señor, vámonos. Y de repente yo fui y llamé a los agentes de bienes raíces ese mismo día y puse una cita en el calendario para el día después y dijimos: vamos a vender la casa. Y van a querer comprar otra casa antes de que se venda esta. No, necesitan otro lugar donde ir. No, solo vamos a obedecer. Y mi esposa tuvo que decir: ok, amén, el Señor habló, mi esposo está dirigiendo el proceso y yo creo, y vámonos. Y avanzamos en qué, en lo que Dios ha establecido para nosotros. Y hoy vivimos muy bendecidos por esa decisión. Pero esto de ser la cabeza no se trata de quién decide qué vamos a comer el día de hoy. De repente ese es todo un problema en los matrimonios, ¿no? Porque el esposo le pregunta a la mujer: ¿qué quieres comer? Y ella dice: no sé. Y ahí el esposo dice: ok, ¿quieres italiano? Y ella dice: no. ¿Quieres mexicano? Y dice: no. ¿Quieres pupusas? Y dice: no. Pues ¿qué quieres? No sé. Y es todo un problema. Pero eso no tiene nada que ver con ser la cabeza o someterse. Esos son asuntos diarios de la vida. La cabeza del hogar se trata de que el hombre está dispuesto a dirigir su familia, avanzar en las cosas de Dios y de su reino y la plenitud de Cristo en la vida de cada uno. ¿Alguien está conmigo?
No se trata de dirigir mi familia hacia servirme a mí, no. Y por eso la sumisión de la mujer tiene, escúchame, sentido. ¿Por qué? Porque cuando el hombre dice, vamos en esta dirección con Cristo, con lo que Él está haciendo con nosotros, y la esposa dice, amén, vámonos en esa dirección. El esposo dice, vamos a orar juntos por la comida en esta cena, agarrado en la mano. Y la esposa dice, amén, oramos juntos. Y el esposo dice, vamos a tomar un momento para leer un versículo como familia antes de dormir. Esta no es regla, solo ejemplos. Y la esposa que dice, amén, vamos a hacer eso. Gracias por dirigir nuestra familia en el camino del Señor. Déjame decirte a los esposos, si tu esposa no te respeta, la tienes que seguir amando. Y déjame decir a las esposas, si tu esposo no te ama, le tienes que seguir respetando. Porque cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios para lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Cuando yo llego cara a cara con el Señor, Él no me va a juzgar según lo que mi esposa hizo. Me juzga según lo que yo hice. Así que así funciona. Y Él dice, así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y para los maridos, la sumisión aparece de esta manera. Significa que ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, a lavarla mediante ¿qué? La purificación de ¿qué? La palabra de Dios. Ok, paro aquí un momento. ¿Cuántos de ustedes disfrutan de bañarse? ¿Algunos? ¿Te sientes mejor después? No como los jóvenes que van al campamento y no se bañan por 4 días, ¿no? Los que tienen hijos ahorita saben muy bien. No, es bueno lavarse, se siente rico. El jabón, el agua, todo, shampoo, o sea, se siente rico, fresco. Y la responsabilidad del hombre, ¿cómo es amarle a la esposa? Es lo que él dice aquí, lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Este no es un martillo, esta es una esponja. Esposos, no usen martillos con sus esposas, que usen esponjas. Lávala con la palabra, no la pegues con la palabra. La laves con la palabra de Dios, la bendices, la animas, la levantas. En mi matrimonio, yo tuve dificultad en el comienzo amar bíblicamente a mi esposa, y ella tuvo dificultad en el comienzo a respetar mi liderazgo bíblicamente. Pero ha sido años de aprender. Y hoy en día tenemos un matrimonio muy sano. Porque yo he aprendido a amar. Ella ha aprendido a respetar. Y los dos juntos estamos unidos en el Señor. Y tú puedes tener un matrimonio así también. Dice esto. Cristo hizo esto para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Algunos varones aquí que hacen mucho ejercicio, y con la misma disciplina que usas con tu cuerpo, que ames a tu esposa. Algunos otros varones aquí que no hacen nada de ejercicio, pero comen muy bien. Y de la misma manera que disfrutas de la comida,
que das de comer a tu esposa. Lo que Él dice aquí. O sea, con el mismo enfoque que te pones en ti, en cualquier manera que te enfocas en ella, y será de bendición. Será de bendición. Dice en versículo 29, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo que dice, alimenta. Y si alimentas tu cuerpo, varones, que alimenten también a sus esposas. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿Cómo? Relacionalmente. Hazlo y verás lo que el Señor puede hacer. Y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Antes de seguir, tengo 4 versículos más, irá muy rápido. Déjame contar algo. Originalmente en el mundo, un comentario cultural. Los hombres y las mujeres y sus hijos vivían mayormente en campos, en terrenos. Así que todos crecían ¿qué? Juntos. Los padres estaban con los hijos, las madres estaban con los hijos, y era una bendición. De ahí pasó lo que llamamos la revolución industrial. ¿Cuántos han oído de esto? Y en la revolución industrial, eso sacó a los hombres de la casa. Comenzaron los hombres a trabajar en las fábricas, saliendo de las casas, ya no estando tanto con sus esposas y con sus hijos. Pero por lo menos el hombre estaba afuera para hacer uno de sus 3 deberes principales, que era provisión. Aunque perdimos al hombre en la casa, que era malo, por lo menos estaba todavía cumpliendo con uno de sus roles. Y bien, no perfecto, pero bien. Pero de ahí se levantó el movimiento feminista. Y ese movimiento hizo algunas buenas cosas, pero una cosa que ha dicho en la cultura es que el fin de la mujer es agarrar una carrera. ¿Cuántos han escuchado este mensaje de alguna manera u otra? Déjame decirte, el fin de ni varón ni mujer es una carrera. El fin de nosotros es la gloria de Dios. Ahora, algunos van a tomar equivocadamente lo que estoy diciendo. No lo tomen de forma equivocada. ¿Mujeres pueden trabajar? Sí. Proverbios 31 hasta enseña lo que una buena esposa hace. Incluye trabajar. No estamos en contra de mujeres que trabajan. Sigue conmigo en mi comentario cultural. Pero cuando el movimiento feminista dice que las mujeres deben de salir de la casa a trabajar, ahora tenemos casas con hijos donde ni hay padre ni hay madre. Y ese es un problema aún peor. Y los hijos terminan creciendo con alguien más. Ni su padre ni su madre. Ese no es el patrón de Dios. Ahora entendemos que vivimos en un mundo con muchos impuestos. ¿Se han dado cuenta de eso? Especialmente en California, Dios ayúdanos, muchos impuestos. Y por esa razón hay necesidad en muchos casos de que los dos tengan trabajos. Así que aquí no hay un juicio de la provisión necesaria para una familia, pero sí hay un juicio contra el sistema del mundo que tuvo propósito de sacar padre y madre de la casa y destruyó a la familia como consecuencia. Y aquí está la realidad. La restauración de la familia es para bendición. Es para bendición. ¿Y por qué esto es tan importante? Es tan importante porque debemos de tener un modelo bíblico del matrimonio y de la familia. Hacemos lo que hacemos en el mundo para proveer y para vivir. Ese no es problema. Pero que entendamos siempre que no seamos llevados por los vientos de una cultura que dice este es tu mejor fin o tu mejor visión. El sueño americano, queridos, es bueno, pero no es el punto final para nosotros como creyentes. El punto final otra vez es la gloria de Dios. Y nuestras vidas y nuestras familias, amén, amén, son para su gloria.
Y si quieres un matrimonio bueno, esta es la manera. Y él dice, para terminar, porque el mensaje se trata de matrimonio del reino. Nosotros, él dice, somos miembros. ¿De dónde? ¿De qué? Su cuerpo. En otras palabras, tu esposa, tu esposo en sí no es tuyo, es miembro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué esposos hay que amar a sus esposas? ¿Por qué esposas hay que respetar a sus esposos? Porque ellos no te pertenecen a ti, pertenecen al Señor y son miembros de su cuerpo. Y deseamos que cada esposo y cada esposa sea un buen miembro del cuerpo de Cristo. Por eso es un matrimonio del reino, no solo mi matrimonio, es un matrimonio del reino de Dios. Y dice, como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Como la Trinidad. Como la Trinidad. Un Dios, tres personas. Dos en matrimonio que llegan a ser una sola persona. ¿A través de qué? Servir el uno al otro. Amor y respeto. No buscar lo mío, sino buscar el otro. Y cuando yo sirvo a mi esposa, yo supliré sus necesidades. Y cuando ella me sirve a mí, ella me suplirá mis necesidades. Y ninguno tiene que pelear por sus derechos, porque ambos están sirviendo para la gloria de Dios. Y dice, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Dos comentarios de estos dos versículos. Número uno, la palabra de Dios define claramente que el matrimonio se compone de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Ese es matrimonio bíblico. Número dos, él enseña de que el hombre se va para juntarse con su esposa. El hombre deja a sus padres para casarse con ella, de la misma manera que Cristo dejó su Padre para venir a la tierra, para unirse con nosotros, su iglesia amada, por su sacrificio y resurrección. Y por eso su matrimonio del reino, porque mi matrimonio y tu matrimonio refleja a nuestros hijos y al mundo alrededor lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Cuántos quieren que su matrimonio sea un buen reflejo de lo que Cristo ha hecho por nosotros? Y por eso les repito, último versículo, cada hombre debe ¿qué? Amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe ¿qué? Respetar a su marido. Cuando dicen amén, amén. El Señor es bueno y tendremos matrimonios sanos cuando hay amor y respeto. Vamos a orar. Señor, oramos por cada soltero y oramos por cada matrimonio. Y oro, Señor Jesús, para que tú establezcas tus propósitos en cada una de sus vidas y que corazones sean transformados, que haya amor y respeto, y que tú prepares cada uno para vivir en la plenitud de tus propósitos para sus vidas. Y si tú has estado caminando en el camino equivocado, o como soltero o como casado, y tú dices, hoy quiero que marque el comienzo de una vida diferente con el Señor, con mi marido, con mi esposa, con mi futura esposa, futuro esposo, pero quiero comenzar hoy a caminar de la manera correcta. Si eso eres tú, levanta una mano ahorita, te quiero bendecir. Te bendigo en este momento, que tu relación o tu vida como soltero, para cada uno de ustedes, solteros y matrimonios, desde hoy en adelante sea transformado y cambiado. Que tu corazón sea un corazón de restauración
Que tu vida sea una vida de amor y respeto. Y que tú establezcas los principios bíblicos para caminar en el plan de Dios para tu vida. Bendigo tu vida como soltero o como casado. Y que Dios te establezca fuertemente en sus propósitos desde ahora y adelante. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.